Entrevista. Son las 12 horas con 48 minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con Fernando Villavicencio, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que nos acompaña en los estudios de Cuenca. Señor asambleísta, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y buena presidenta de la Asamblea Nacional de UNES y de Pachacutic, Darwin Pereira, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su reacción? Bueno, tras el fallido golpe de Estado del día 28 de junio, estábamos seguros que estas fuerzas no iban a cesar. Bueno, tras el fallido golpe de Estado del día 28 de junio, estábamos seguros que estas fuerzas no iban a cesar. Bueno, tras el fallido golpe de Estado del día 28 de junio, Pisos, espacios que inspiran. Vital Pisos. Son las 12 horas con 48 minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con Fernando Villavicencio, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que nos acompaña en los estudios de Cuenca. Señor asambleísta, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y buenas tardes, muchas gracias, una oportunidad nueva a la orden. Marcela Holguín, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de UNES y de Pachacutic, Darwin Pereira, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su reacción? Bueno, tras el fallido golpe de Estado del día 28 de junio, estábamos seguros que estas fuerzas no iban a cesar en sus objetivos conspiradores y sin duda lo que acaba de pasar hace pocos minutos en la Asamblea Nacional es el control absoluto de esta trilogía que ya venía sonando y advirtiéndose: el Partido Social Cristiano, la facción disidente de Pachacutic, liderada por Leonidas Issa, y el movimiento UNES, liderado desde Bélgica por el prófugo Rafael Correa. Es decir, Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Issa controlan el primer poder del Estado y ahora sin duda esto les permite avanzar para el control total de todos los organismos de control, incluyendo el Consejo de Participación Ciudadana. Apuntarán a poner un contralor a su medida, una fiscal que no les moleste, un consejo de la judicatura que les permita nombrar con sus jueces y revisar las sentencias de los prófugos. Es decir, van a tener todo el poder y sin duda avanzarán a poner de rodillas al gobierno del presidente Lasso. ¿Ese es el acuerdo? Hacia allá van, ellos no perdonan. Si intentaron derrocar al presidente con el paro nacional, lo van a hacer ahora. Y también iniciarán una purga interna al interior de la Asamblea Nacional y sin duda vendrán contra algunos legisladores que les somos incómodos, entre ellos quien habla. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Hay que resistir. Yo he sobrevivido, soy un sobreviviente del peor momento de la historia de este país. 5 años en el exilio, perseguido, 9 juicios entablados por Correa, Alexis Mera. Y ahí estoy, ahora soy legislador de la República y llevo adelante, a mi entender, y según mucha gente, un gran trabajo de fiscalización desde el Parlamento. Tal vez lo único bueno que existe en la Asamblea Nacional. ¿Le da una nueva imagen a la Asamblea estos cambios o seguirá lo mismo? Para nada. Esta Asamblea con esta elección del día de hoy bajará unos 2 o 3 puntos más. Por eso anda César Litardo, el presidente de la Asamblea anterior, diciendo: al fin me ganaron. Si él tenía una Asamblea del 3% y era la cumbre de lo peor, pues ahora vamos peor. Por eso yo he venido a Cuenca y estoy aquí con las fuerzas vivas, con la gente inteligente, con los demócratas de Cuenca, en esta gran ciudad, a impulsar la propuesta de resurrección de la República frente a aquellos planteamientos separatistas, secesionistas, federalistas. Primero, la República. Y segundo, vamos a una consulta popular. Presidente Lasso, la culpa de lo que ha pasado en los últimos meses, la culpa de lo que puede venir es suya, por no haber impulsado una consulta popular orientada ¿a qué? A mejorar el Parlamento. Los ecuatorianos no podemos seguir con un Parlamento de 137 que no honran ni en calidad, ni en ética, ni en estética lo que debe ser un legislador. Vamos a reducir el número de asambleístas, 1. 2, vamos a mejorar la calidad de los legisladores. No puede ser legislador alguien que tenga una glosa, un informe con responsabilidad penal. Actualmente en la Asamblea hay 15 legisladores glosados y no tienen vergüenza. 15 legisladores con informes con responsabilidad penal que deberían estar en la cárcel. ¿No hay cómo hacer nada ahí?
Vamos a la consulta popular. Vamos a la consulta popular a impedir que los alcaldes corruptos, prefectos corruptos, vayan a la Asamblea a bañarse de inmunidad parlamentaria y pagar y cubrir así sus culpas. ¿Consulta popular directa o para una Asamblea Constituyente? No, directa. Vamos a reducir el número de legisladores, a crear un parlamento bicameral y también vamos a echar abajo el Consejo de Participación Ciudadana. Estos señores deben irse a su casa. ¿Cuántas preguntas más o menos te plantea? Yo le he entregado al presidente Lasso, valga la oportunidad, que manera de primicia, 5 preguntas concretas al presidente Lasso. Sé ¿Cuál que sería tiene la como primera? 20. La primera, la del Parlamento. Reducir asambleístas. ¿A cuántos? Máximo 90, 85 y de calidad, sí. Título de tercer nivel para algunos. No vamos a permitir que gente que ni siquiera puede pararse bien y leer un... Pero no deberían leer. Un legislador... ¿No es ir en contra de la Constitución que habla de elegir y ser elegido? Le consulto. Bueno, para el Senado de la República uno debe tener determinadas condiciones. 35 años de edad, título de tercer nivel, no tener glosas, no tener procesos penales, haber pagado las pensiones alimenticias de sus hijos. Yo tengo algunos legisladores, colegas ¿bicameral? míos. O sea, dos. Ronnie Aliaga. Ronnie Aliaga fue candidato cuando debía $16,000 de pensión de su hijo. El Consejo Nacional Electoral le permitió posesionarse como legislador a alguien que no le pasaba la leche a sus hijos. Al cuarto mes pagó $16,000. Una es la Asamblea Nacional, es decir, reducir el número de asambleístas. ¿Hablamos de bicameralidad o nos quedamos con una sola asamblea? Bicameralidad. Este modelo de asamblea fue copiado de la dictadura chavista. Usted sabe lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando, de la dictadura castrista, de la dictadura de Nicaragua. Queremos un parlamento bicameral con un senado de lujo que asuma las capacidades para designar autoridades de control, de fiscalización y aprobar las leyes, y una cámara baja donde puede ser cualquiera candidato y legislador. Ahí sí, que ahí se construyan las leyes. Esto sucede en las democracias más sólidas de Europa. Por asunto de tiempo, Fernando. 1, asamblea. 2... echar abajo el Consejo de Participación Ciudadana. Vea, ¿cuál fue el organismo que eligió a este Contralor 100 sobre 100 que ahora está procesado en los Estados Unidos por lavado de activos y aquí sentenciado? Carlos Pollitt me refiero, 100 sobre 100. ¿Cuál fue el Consejo de Participación Ciudadana que eligió un fiscal que perseguía a la gente como Galo Chiriboga? Ese Consejo de Participación. Ese tiene que eliminar su casa. 3. 2. Tercero. ¿Alguien en este país, en Cuenca, está de acuerdo con lo que pasa en la justicia? Que venga un juez y le dé libertad a un narcotraficante como Leandro Norero Tigua. La policía de este país da un golpe letal al narcotráfico y viene una juececilla de San Borondón y le da libertad después que le encuentran con armas, con drogas, con 42 lingotes de oro. Señor, vaya a su casa. Pero ¿qué hay que hacer ahí? Tiene el Consejo de la Judicatura también para su casa. Es que tenemos que regresar a un estado normal. ¿Y volver a la Constitución antes del 2008? Tenemos que volver a un estado normal. Exactamente. Okay. Un estado de 3 poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ahora tenemos un poder superior por encima de todos los poderes, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos un poder electoral. Imagínese usted, por Dios, por favor. Vamos entonces, Consejo de la Judicatura, a la casa. Y una cuarta pregunta que es clave. Vea, Estados Unidos le ha dicho varias veces a Ecuador: señores, extraditen a los delincuentes de cuello blanco a Estados Unidos, extraditen a los narcotraficantes que están desangrando esta patria, que son los responsables de estas acciones criminales en las cárceles, que están intoxicando a nuestra sociedad. Pero la Constitución del 2008 no permite la extradición. Vamos a consultarles a los ciudadanos si están de acuerdo con reformar esta Constitución para extraditar a los narcotraficantes a los Estados Unidos. Buena pregunta, ¿verdad? El 110% de ecuatorianos le aseguro que va a votar sí. ¿Que regrese la base de Manta? No necesariamente. Okay. Yo creo que hay acuerdos que pueden funcionar, creo que están funcionando, es más. Y la última y la quinta pregunta que le he enviado al presidente es una que nació de inspiración de los cuencanos, de los azuayos: la defensa de las fuentes de agua básicas. Por ejemplo, la prohibición de actividades mineras a cielo abierto en las zonas de recarga hídrica o en los ríos de la Amazonía ecuatoriana. Pero en ese caso, ¿qué hacer? Porque ya están entregados todos, está concesionado todo, Fernando. Bueno, hay que revisar, pues, porque los derechos de la naturaleza están por encima de todo. Hay que revisar. El propio presidente Guillermo Lasso puso mano fuerte, mano dura en el tema de Yusupino, en la provincia del Napo.
Imagínese usted a orillas del río Napo y de otros ríos haciendo actividades mineras, destruyendo la maravilla ambiental de la Amazonía. No, eso no está bien. Estas 5 preguntas, ¿en qué proceso están o qué proceso debe seguir? El proceso es que el presidente Lasso por primera vez escuche a la gente buena. Presidente, los cuencanos, una gran mayoría de azuayos, le pide de favor, convoque a la consulta popular. Eso va a permitir la resurrección de la República, la pacificación, un ambiente de gobernabilidad para usted y para los que vengan y el inicio de una gran reforma política. Escuche a la gente, no escuche mucho a sus asesores. Fernando, muchas gracias. Estaremos atentos de esta propuesta. Muchas gracias también. Gracias. Consulta popular. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.